Fundación Académica San Ignacio. Bienvenido a la educación conectiva. Acá yo tengo anotado que yo estoy frente a estudiantes de seguridad y higiene en el trabajo, de prótesis dental, de recursos humanos, de gastronómico y auxiliar del estudio jurídico. A ver. En el ejercicio libre de la profesión el día de mañana, ustedes lo pueden hacer tanto desde un punto de vista privado como público. No hay que descartar que el día de mañana uno se quiere especializar mejor, ya con el título en mano, y quiere rendir un concurso en la administración pública, ¿sí? Las relaciones entre ustedes con la administración pública, o ustedes privados con el paciente o con determinado particular, también generan relaciones. Y bueno, y uno a veces, queriendo o no queriendo, puede infringir la ley. ¿Por qué digo queriendo? Y porque a veces uno quiere cometer un delito, ¿sí? El móvil delictivo varía de acuerdo a la figura delictiva. Es decir, uno supuestamente puede decir, bueno, yo jamás mataría a mi padre. Bueno, pero el delito está previsto. El delito de homicidio, del parricidio está previsto, ¿sí? Pero puede haber una gama de delitos que uno quiera cometerlo. Le doy un caso. Supongamos que uno entra en la administración pública con el título que ustedes tienen. Y la administración pública le provee, por ejemplo, una notebook y de ciertas cosas más. Entonces, viene el fin de semana, su hijo que quiere hacer una tarea, por ejemplo, y necesita la notebook y la impresora también. Usted se la lleva a la notebook y la impresora a la casa, pero la va a traer el lunes. Eso es delito. Eso es delito. Porque el bien está para la administración pública, no para lo privado. Y cuando a vos el Estado te provee de ese material, vos sos el custodio de ese material. Vos fíjate cómo, dándote cuenta o no dándote cuenta, o decir, pero la traigo el lunes, el delito está. Y en este país ser un condenado con todo lo que implica. Nunca más vas a entrar en la administración pública, ¿sí? La etiqueta de delincuente, entre comillas, la vas a tener, porque la condena la vas a tener. Entonces, yo lo que quiero darles ahora es una información acerca de los aspectos legales. No les voy a dar todo lo que es derecho penal 1 y penal 2, pero sí ideas centrales que uno debe manejarse en el día de mañana, ¿sí? En el día de mañana. Porque todo trabajo, el día de mañana que ustedes tengan, siempre va a haber una interrelación con el otro. Y en ese juego de ida y vuelta, se pueden cometer delitos, ¿sí? Yo lo primero que les quiero decir es lo siguiente. No soy arquitecto, ¿no? Pero más o menos les voy a decir esto. Si este es el país, este es la Argentina, vamos a dividirla por provincia, ¿no es cierto? Vamos a hacer así. Bueno, acá está cada una de las provincias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Nosotros tenemos en la Argentina un código penal. En este código están todos los delitos que el legislador reprime. Todos los delitos. Hay de todo tipo. Lo importante que ustedes sepan es que este código penal se va a regir desde el norte hasta el sur y el oeste. Es decir, que en la Argentina tenemos un solo código penal. Lo que es delito en Jujuy es delito. ¿Sí? No es como en otros estados del mundo, ejemplo, Estados Unidos, donde nosotros vemos en las películas cuando el delincuente se quiere ir de un estado a otro porque no es delictiva la conducta. Con eso acá no sucede. Nosotros somos un país federal, entonces tenemos un solo código penal. También hay una sola ley laboral, un solo código civil, etc. ¿Sí? Ahora, cuando el país se organiza como tal, en el año 1854, que nace la Constitución y nacemos como república, las provincias ceden a la nación un montón de cosas, pero se reservan otras.
Lo que ceden es que el Estado dicte, por ejemplo, este código. Pero ¿qué se reservan las provincias? Dentro de las cosas que se reservó cada provincia fue el juzgar el delito cometido en su territorio. Entonces, si vos el delito lo cometiste acá, vas a ser juzgado a la rionegrina. Si vos el delito lo cometiste en Neuquén, vas a ser juzgado con la ley de Neuquén. Entonces vos tenés un código penal único y un código procesal, que es cómo te juzga el Estado provincial por el delito que vos cometiste. Y eso va a depender de cada territorio. Y en la forma en que te juzga, que es interesante que ustedes lo conozcan porque es un sistema muy novedoso que tiene Río Negro y que el gobernador, el que se está por ir, en el año 17 hizo una reforma importantísima acá y fue un gran desafío. El tipo se jugó, diciendo, acá Río Negro puede tener más este sistema de enjuiciamiento, necesitamos uno nuevo. Y estamos a 2 años de ese nuevo camino, a 2 años recién, ¿sí? Que es que te va juzgando el jurado popular. Por eso ya lo vamos a ir. Lo que pasa es que vos no estás viendo jurado ahora, acá en la zona, porque todavía los casos no han llegado a juicio, ¿me entendés? Entonces por eso no, pero ya pronto ya van a empezar a ver los juicios por jurado. Bien, esa es la primera distinción que a mí me gustaría que ustedes supieran. Después, el Código Penal reprime delitos, que es lo que yo le había hablado. ¿Y qué es lo que es el delito? A grandes rasgos, el delito es un comportamiento o una conducta que el legislador, el Congreso de la Nación, los senadores que son los representantes de las provincias y los diputados, los representantes del pueblo, sancionan con fuerza de ley un delito. Entonces, delito es todo comportamiento que a juicio del legislador es reprochable. Si el reproche es muy pequeño, tenés pena de multa, por ejemplo. Si tiene algo más, tenés pena de inhabilitación. Y si es más grave, la pena es privativa de la libertad. La mayoría son delitos reprimidos con pena privativa de la libertad. ¿Sí? La mayoría. Y cuando vos entras a la lectura del código, que curiosamente puede entrar en Google, te vas a dar cuenta que hay mucha lógica, que el legislador atrapa comportamientos que vos decís, no, esto tiene que ser castigado, porque va contra la lógica, contra el sentido común. Entonces el legislador no es ajeno a eso. Pero como bien dijo Marcela, cuando dijo acá que todo cambia, la ley también cambia. Yo me acuerdo de toda la antigüedad que tengo en tribunales, que tengo 41 años en tribunales. Yo me acuerdo que el Código Penal era así. Y ahora es lo que es. Ahora es una locura. ¿Pero por qué? Porque el mundo va cambiando y la ley se tiene que actualizar. Porque si la ley no se actualiza para reprimir, el hecho queda impune. El hecho queda impune. Entonces vos decís, bueno, pero ¿cómo fue avanzando el derecho penal? Y bueno, hace 40 años no había trata. No había trata de personas. Hace 60 años no había droga. Hace 50 años no había delito de contrabando. ¿Sí? A medida que fue creciendo la tecnología, hace 15 años, 20 años no estaba reprimido el acceder a un mensaje de texto en un celular. Hoy día vos le sacás el celular a alguien y lees el WhatsApp, es delito. A la tarde vos a tu amiga estudiando de manera conjunta, accedés a los mails del correo electrónico, es delito. Entonces, ¿qué te quiero decir? Ha avanzado mucho el derecho penal y se necesita actualizar. Entonces va atrapando cada vez más comportamientos. Por supuesto que se van derogando otros, ¿sí? Los que caen en desuso, pero son los menos. Pero cada vez es como que la delincuencia está más organizada, ¿sí? Entonces hay mucho mayor crimen cibernético, entonces hay que actuar, digamos, en ese sentido. Vos fíjate las grandes redes de pedofilia que hay en el mundo, que está conectado en todos los continentes,
si la justicia no tiene una buena legislación, no puede atrapar ese delito. Entonces el delito es todo comportamiento que está reprochable a juicio del legislador y que está plasmado en ley. Ahora, ¿cómo se descubre el delito? De miles de maneras. Yo me sorprendí el otro día viendo en la televisión, veo poca, pero de casualidad lo vi, que un señor en la provincia de Buenos Aires fue a arreglar la computadora, la notebook personal de él. Y los técnicos le descubren 17.000 páginas grabadas de pornografía infantil. ¿Qué hizo el técnico? Le comunicó al fiscal de turno. Dijo, mire, yo le comunico esto. Usted haga lo que quiera, yo le voy a arreglar la computadora. No, pare ahí. Le secuestran la computadora y le allanan la casa. Hoy día está detenido. Es decir, forma parte de una red de pornografía infantil. ¿Sí? Ahora, cuando tenés comprensión de la criminalidad del acto que hiciste y cuando tuviste la voluntad y conciencia de eso. Eso se prueba si vos lo discutís como imputado, después te hace la respectiva pericia. Si eso no se discute en el proceso, ya sos capaz de escribir. Y la pericia no falla. La pericia psiquiátrica, psicológica, médica, no falla. El historial tuyo para atrás no falla. Entonces, todos seremos capaces de tener miedo. Por supuesto que hay gente, habrá sentido nombrar alguna vez la palabra inimputable. O a un amigo decir, vos sos un inimputable. Sí, el tipo que no es capaz penalmente. ¿Sí? Bueno. ¿Y quién no es capaz penalmente? Bueno, que tiene una enfermedad mental, por ejemplo. Pero no nos vamos a meter en eso. Y la capacidad penal se necesita al momento del hecho. Al momento del hecho. Ni antes ni después. Lo que te va a pedir la ley penal es que vos, cuando cometiste el comportamiento, hayas estado capaz. Porque el otro día podés tener una ebriedad letárgica, ¿sí? O el día anterior, pero si el delito fue hoy y hoy fuiste capaz, vos respondiste también. ¿Sí? Entonces, esa es la manera que ingresás al mundo penal. Otra cosa, en el ejercicio de la profesión de ustedes, yo voy a tratar ya de manera individual algunas figuras delictivas que me gustaría que conozcan. Y una es el homicidio. Claro, uno puede decir, bueno, pero yo, como tecnicatura en recursos humanos o en asistente de un estudio jurídico, no voy a cometer homicidio, no voy a matar al abogado. Yo lo que te digo es cierto lo que vos podés pensar de que nunca vas a cometer un homicidio. Pero lo curioso del delito de homicidio es que hay delitos que admiten lo que se conoce con el nombre de dolo, pero hay otros que se pueden cometer con culpa. Entonces, en el ejercicio de la profesión de ustedes, bien se puede cometer el delito de homicidio culposo. No con dolo, pero sí con culpa. Ejemplo, si te encargan como de seguridad e higiene y tenés que diagramar en la empresa la cantidad de extintores de fuego, y vos en connivencia con el dueño de la empresa decís, mira, estamos hasta la mano económicamente, vamos a poner 2 extintores. Así le fue en Cromañón, así le fue en Cromañón. ¿Se acuerdan del caso Cromañón? La falta de seguridad, una sola puerta para todo el boliche Bañón. Una locura. Así fue la cantidad de muertos. En esa empresa, el técnico en seguridad y higiene que coloca 2 extintores y ocurre una desgracia, ese técnico responde por homicidio culposo. Responde por homicidio culposo. Porque ¿qué requiere el dolo? Conciencia y voluntad. ¿Cuál es un homicidio doloso? Cuando vos querés matar a tu enemigo. Te pasan el dato y te dicen, a la tarde va a estar en tal lugar. Vos venís con el auto, te bajás al bar y decís, ¡pah! Y le pega el tiro. ¿Sí? Conciencia y voluntad. Conciencia y la voluntad de actuar. Pero el culposo tiene 4 modalidades. El delito culposo se puede cometer con imprudencia, con negligencia,
con impericia o con violación a los reglamentos. Vamos a poner el homicidio culposo en tránsito, para que sea más gráfico. Pero uno lo puede adaptar a la carrera que tiene cada uno estudiante. ¿Cuándo habría un homicidio culposo con imprudencia? Cuando el autor actúa de más. Ejemplo, 110 kilómetros por hora en una avenida. Que la máxima es 60 en la avenida, 40 en calle. ¿Sí? Ahí hay un hacer de más, atropella sin querer, pero con esa velocidad imprudente el resultado se causa. Entonces el autor responde por imprudencia. ¿Cuándo hay negligencia? Cuando se hace de menos. Cuando se hace de menos. El ejemplo típico que damos en la universidad es la empleada doméstica que tiene 4 niños a cargo, está planchando a la tarde en la casa y le cae el novio. Entonces se pone a charlar en la reja con el novio y no desenchufa la plancha. Y se arma un incendio y quedan carbonizados los 4 chicos. La tipa no desenchufa, un hacer de menos. No es por haber hecho de más, sino haber hecho lo que correspondía. Cuando hay impericia, es la famosa culpa profesional. La del dentista, la del médico, la del gasista, la del plomero. Toda actividad que esté reglada, si comete el delito culposo, es un imperito. Va contra la pericia. A vos te piden para determinada actividad reglada que actúes con pericia. Si vos contratás un gasista diplomado para que te ponga los calefactores en tu casa que acabas de inaugurar con tu marido, y el tipo te hace una mala conexión y a las 24 horas de estar debutando en la casa mueren los dos por monóxido de carbono, ¿te imaginas la responsabilidad de ti? Bueno, ahí salta también. Pero son comportamientos no deseados por el autor. Lo que pasa es que en la forma en que te maneja, ahí se comete el delito. ¿Sí? Se comete el delito. Y la violación a los reglamentos ni hablar. Cuando cada uno de ustedes ejerza la profesión, cada uno con su título, se tiene que valer de los reglamentos. El técnico, por ejemplo, dental, tendrá que ver cómo se hace. El de recursos humanos, cómo se hace todo eso. Porque esas actividades están verdaderamente regladas. Y el Estado te va a reprimir de manera culposa cuando vos haces un apartamiento de los reglamentos. Porque vos actuando de acuerdo al reglamento, si hay un resultado dañoso, puede haber una responsabilidad civil y que la pruebe, pero penal no, porque vos actuaste dentro del reglamento, dentro de lo que se llama el protocolo, o si querés, como se decía en latín hace muchísimos años, dentro de la lex artis. Entonces no respondés, pero en la medida que vos te desvíes, consciente o inconscientemente, podés llegar a responder penalmente. Y en esta materia, en este homicidio, ¿sí?, se te va a pedir lo que se llama el nexo causal. El Estado tiene que probarte de que vos sos culpable, a título de dolo, a título de culpa. Vos como imputado no tenés que probar nada, pero tiene que probar el Estado la culpabilidad. Y el Estado, que es Macri y compañía hoy en día, no es el que te juzga, es un fiscal. Los fiscales están para eso, para aplicar la ley penal y llevarte a juicio. ¿Sí? Entonces el fiscal te tiene que probar tu culpabilidad, a título de dolo o de culpa. ¿Sí? Y te tiene que probar lo que se llama el nexo causal. ¿Sabes lo que es el nexo causal? Que tu comportamiento fue el que causó el resultado. Eso es lo que te van a probar. Y si eso te lo prueban, la responsabilidad está. Bien. Un escalón menor al delito de homicidio es el delito de lesiones. Es el delito de lesiones. Y que la ley penal lo califica como leve, grave y gravísima, ¿no? De acuerdo a la gravedad, hay más pena de prisión. Vos decís, bueno, yo tampoco jamás cometería un delito de lesión. Sí, a título de dolo, pero en el ejercicio profesional pueden cometer también delitos de lesión, que no es la eliminación de la persona, el aniquilamiento de la vida, sino que la lesión es todo daño en el cuerpo o en la salud. Los daños en el cuerpo pueden ser hematomas, corte, traumatismo, escoriaciones, lo que fuere, ¿sí?
O en la salud puede ser algo ya fisiológico, en donde puede tener alguna enfermedad renal, pulmonar, todo a consecuencia de tu comportamiento. Emanación de gases, por ejemplo, ¿sí? Que uno no manejó bien, o trabajó mal, ¿sí? Le colocaste mal la prótesis o lo que fuere, entonces se pueden cometer esos delitos, ¿sí? Entonces hay que tener también presente eso. Otro delito que también quiero que lo sepan es lo que se llama el abandono de persona. Puede ocurrir, vamos a poner por ejemplo en estos técnicos de seguridad e higiene, que esta persona está trabajando en ese lugar, en ese momento, y ocurre la desgracia. Vos no podés, habiendo sido el causante del problema, decir yo de acá me voy. Y sos el primero en irte. Y dejás abandonada a la suerte a las demás personas. Eso la ley penal te lo castiga. Te lo castiga. Y si vos tenés un deber de actuar, con mayor razón. Ahora, el abandono de personas, ¿cómo se da? Suponete que nosotros nos queremos ir a la cordillera el fin de semana. Y en una de las tantas curvas vemos un accidente y una persona, digamos que está tirada ahí. Vos ves el accidentado, sangrando. El código reprime la omisión de auxilio. Vos tenés que auxilio. Salvo que haya riesgo para tu persona. En cuyo caso, si hay riesgo para tu persona, tenés que ir a la primera autoridad pública a noticiar lo que acabas de ver. Porque la autoridad pública está obligada. No puede sustraerse como vos cuando vos tenés riesgo para sí. El servidor público asume ese riesgo. ¿Sí? Bien. A punto tal que si vos agarrás el recibo de salario de algún miembro de la Fuerza de Seguridad, a ver, el riesgo de vida. Tiene un rubro, paga por ello. Ahora, ¿cuándo hay riesgo para vos? No es en el caso de la ruta, que ahí estás obligado a auxiliar, es por un deber de solidaridad y de humanidad recíproco. O sea, cuando te pasa lo mismo, va a querer que te auxilie, ¿sí? Bueno, es el caso, por ejemplo, una persona está colgada de la rama en un peñón, entonces vos ves que la persona está ahí, pero cuando ves, no, si yo la agarro, del peso nos caemos los dos. Entonces ahí la ley te exime. Entonces la primera autoridad, tarde lo que tarde, tenés el deber de comunicar. El deber de comunicar. Si no, responde penalmente. Entonces hay que tener presente que el abandono de persona, y ni hablar cuando fuiste vos el que causaste eso, ¿sí? El comportamiento que provocó la pérdida de la salud de la persona o de daño del cuerpo, estás obligada ahí a actuar, ¿sí? Bueno. Otra cuestión, cuando nosotros ejerzamos la profesión, podemos llegar a tener el manejo de cosas muebles. En el término cosas muebles entra de todo: dinero, la computadora, lo que se te ocurre. Todas cosas que pueden ser transportadas para la ley penal y cosas muebles. ¿Y qué se reprime en la ley? El apoderamiento de toda cosa mueble que es ajena para vos. Entonces, vos todo lo que saques que no es tuyo, eso ya constituye un delito. Y ese es el famoso delito de hurto. El famoso delito de hurto. Que cuando vos, por ejemplo, estás haciendo la compra en el supermercado con todo el carro lleno, abrís un bonobón y te lo comes. Vos decís, pero va a ir a juicio por un bonobón. No se puede hacer eso. No es tuyo, lo vas a pagar, sí. Pero si me te vas haciendo como te comiste el bonobón, bueno. Entonces cuando te va a la caja a pagar, y te dice el encargado del carro por acá, mire este video, tú estás ahí, y esto, y te comiste una causa por hurto. Ahora, vos me decís, ¿va a ir a juicio por hurto? Bueno, ese es otro reto. ¿Sí? Hay mecanismos en la ley para no llevar ese caso, pero medallas no te van a dar. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? No me preocupa tanto el hurto, porque uno sabe que sacar una cosa que no le corresponde, pero hay otras modalidades delictivas que están previstas en la ley, que se la denomina estafa o defraudación. Y eso sí puede acontecer en el ejercicio de usted. ¿Por qué?
Porque la estafa, si bien vos terminás con la cosa ajena en tu poder, se logra a consecuencia de un ardid o un engaño que vos desplegas para obtener algo. ¿Sí? Por ejemplo, si a vos te dan la indumentaria para tu trabajo, ¿sí? Te dan la indumentaria. Entonces vos vas al empleador y decís, a mí la indumentaria cuando me dicen, no, para vos ya te la dieron. No, si a mí no me la dan. Entonces, bueno, te vuelven a dar. Te la vuelven a dar. ¿Sí? Bueno. El fin de semana, con tu mujer están empilchados los dos de la misma manera, con la ropa de trabajo. Le diste la ropa a tu mujer. Eso es estafa. Toda disponibilidad que haga el otro de manera irregular, engañosa, indebida, ahí está la estafa. Entonces, cuando vos tengas el manejo, por ejemplo, en tu profesión, porque te lo delegan, bueno, vos encargate de hacer las compras. Por ejemplo, el asistente de estudio jurídico te dice, vos comprar la rema, comprar las binomios, bueno, entonces compraste 10 binomios y le pones otro cerito más, 100 binomios. Entonces la boleta que dice 1500, le dan un ejemplo uno, le pones un 1 adelante, entonces 11.500. Entonces el abogado, el jefe, el empresario te paga, diciendo que has comprado bien, pero vos lo estás estafando. Entonces ahí te das cuenta cómo toda conducta irregular que acrecienta tu patrimonio de manera indebida, fruto de tu comportamiento, es delictivo. Entonces hay que tener presente que cuando uno acceda al manejo de caudales, de efectos o de cosas ajenas y vos vas a tener el manejo y la custodia, hay que ejercerlo de manera debida, porque es delictivo actuar de manera contraria. Es delictivo actuar de manera contraria. Bien. Le explico cómo puede llegar a darse esa conducta. Si a nosotros, por una cuestión X en el ejercicio de la profesión, nuestro empleador nos llega a dar el manejo de la administración, ¿sí? Puede ser esta fundación, no indica que uno quiere ejercer la docencia y después se mete en la administración de la universidad o de una fundación, ¿sí? Pero lo importante es que cada vez que la persona tenga el manejo, ¿sí?, de determinados caudales, dinero, etc., ¿cómo se puede llegar a cometer el delito? Bueno, cuando uno hace un manejo fraudulento. ¿Y cuando uno hace un manejo fraudulento? Cuando hace un manejo de los dineros que tiene confiado, o de las cosas que tiene confiado, que me delega a otra persona a mí y yo le causo un perjuicio. Por supuesto que es un delito doloso. Es decir, yo hago mi negocio y lo perjudico al otro, ¿sí? Entonces, esto viene a reforzar la idea cuando les digo que ojo el día de mañana si en el ejercicio de la profesión uno tiene el manejo de fondos, ¿sí? ¿Cómo son esos fondos? Hay que manejarlo en la medida en que sea correctamente, ¿sí? Todo debió estar reprimido en la ley. Eso quiero que lo sepan. ¿Qué es esto del ejercicio ilegal del arte de curar? Bueno, tiene variantes el Código Penal, atrapa distintas formas en el ejercicio del arte de curar. Ustedes habrán escuchado el curanderismo, por ejemplo, bueno, el charlatanismo, el tipo que te vende con la lengua que te va a curar, el sanador, ese, bueno, y vos le depositas pagándole, eso está reprimido en la ley. Vos si tenés un problema de salud, o físico, o en el cuerpo, tenés un médico. Porque está reglamentado que es así. Bueno, ahora, si el médico actúa mal, es otro cantar. Pero el código va a reprimir todo ejercicio ilegal del arte de curar. Todo aquel que se adjudique un título. Pero también, el delito reprime, y acá guarda con el técnico de dentista, ¿sí? Una de las variantes que tiene es cuando el autor tiene título, pero hace de más. Por ejemplo, yo tengo que hacer el molde, nada más, darle al dentista el molde. Pero no, vos sorteás al dentista y vos decís, mira, yo te pongo todos los dientes, todo el día, y vos se la tenés al dentista. Eso te reprime la ley.
porque te apartas, sí. Sería, por ejemplo, el caso de la relación enfermero-médico, cuando el enfermero, por ejemplo, acceda a una medicación sin tenerla en... Esa es otra, que se da mucho. Esa es otra que se da mucho. Es decir, distinto es que la enfermera te diga, mira, esto se te va con una amoxicilina. Tómate una amoxicilina en tu casa. Es un consejo que te da, pero que te prescriba, eso es delictivo. Todo apartamiento, ¿por qué? Porque todo está arreglado. Todo está arreglado. Entonces, eso está reprimido por la ley. El ejercicio de curar está reglamentado de distintas maneras. Si vos no tenés el título, o teniéndolo, te excedes, porque tu competencia que te da el título es esto, nada. Ese desvío, con conciencia lo estás haciendo, es delictivo. Es delictivo. Eso hay que tenerlo en cuenta. No apartarse de la competencia que te da el título. No apartarse de la competencia. Esto contra la administración pública es para el caso de que no hay que descartar que el día de mañana nosotros tengamos un cargo público. ¿Sí? Hay mucha gente que le encanta la órbita privada y hay otro que le gusta la administración pública. ¿Sí? Le gusta hacer la carrera, ir ascendiendo y en el título que nosotros tenemos tener cada vez una mejor ubicación en la administración pública como servidor, porque la administración pública sirve para eso, ¿sí? Para servir al otro. Hay muchísimos delitos que atrapan la administración pública, pero yo he seleccionado lo más importante. Una es la falsa denuncia. Esto suele darse mucho en la administración pública. ¿Por qué? Porque puede desaparecer algo que en realidad no desaparece, sino que vos te lo sacás para vos, ¿sí? Por ejemplo, la notebook. Entonces vas a la comisaría de acá y dices, mire, entró gente a la mañana cuando yo entré y no está mal la notebook. Pero la notebook está en tu casa. Entonces voy a decir, yo blanqueo en la administración pública la faltante de la notebook con la acreditación de la denuncia. Seguramente los bienes están asegurados y una compañía de seguro le dará a la administración una nueva nota. Pero vos te hiciste de una. Eso es delito. La falsa denuncia. ¿Y qué es la falsa denuncia? Anoticiar a la autoridad judicial competente un hecho inexistente. Y la inexistencia puede ser total o parcial, porque puede ser que te hayan robado una notebook, pero vos vas a denunciar que fueron dos. Entonces ahí es verdad una, pero vos agregaste otra, que te la llevaste. Entonces también eso es delictivo. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es esto del cohecho? ¿Qué es la coima? Es la coima. Cuando vos estás en la administración pública y viene alguien, un administrado, cualquier ciudadano, a hacer un trámite o a arreglarse algo o a buscar un determinado asesoramiento, entonces, o a mover un trámite que es de tu competencia, entonces vos le decís, mira Carlito, esto te sale 5.000. Si vos querés que yo te lo saque rápido, te sale 5.000. Ese pago es indebido, porque a vos la administración pública te paga un salario para que vos trabajes. Entonces, esa exigencia indebida, ilegítima y ilegal está reprimida en la ley. Vos no tenés derecho a exigirle plata a nadie, ni tampoco que te coimeen, porque puede ocurrir que vos no digas, che, Carlito, esto te sale 5.000, sino que venga el otro, el ciudadano, y te diga, che, si me movés esto, yo te doy tanto. Y si vos lo aceptás, sí. Una consulta. Lo que es poner las obras sociales, los médicos que cobran el plus. Sí. Yo me operé hace 2 semanas y después de la operación me cobraron un plus por esterilizar el clavo y todo eso. Bueno, eso el plus es todo un tema, porque hay, ¿cómo te puedo decir? Hay ciertos comportamientos que son de adecuación social, digamos, ¿sí? Que se adecúan a la sociedad y que se los toma como tales. Pero no es menos cierto de que si vos tenés una determinada cobertura y terminás pagando un plus que no debería, el médico podrá cobrártelo. Lo que pasa es que la otra cara en la moneda es quedarte sin atención. Pero vos ese plus que pagás, se lo tenés que reclamar a la obra social. Y día más, día menos te lo tiene que pagar. Porque vos estás afiliada. Claro, pero el tema es que me cobraron, no sé si 3.000 pesos por el hecho de esterilizar el clavo y dármelo. Y eso supongo yo que no... El plus no corresponde. El plus no corresponde.
¿sí? Lo que pasa es que ahí no habría delito porque en realidad vos pagás bien. O sea, vos voluntariamente pagas sabiendo que no corresponde, pero vos no es que el otro te cobra esos 6.000 pesos con engaño, con ardido, te está diciendo no, estos 6.000 sirven para otra cosa. No, te está diciendo, mira, esto es un club, si no, nosotros no la podemos atender. Te está dando el argumento y vos te allanas. Es lo que la Corte Suprema en Buenos Aires dice que es la teoría de los actos propios. Si vos te allanas a eso, después no podrás. Pero como todo el que interviene, antes, durante o después. Antes, durante o después. ¿Cuándo es antes? Cuando lo llevas al lugar derecho. ¿Cuándo es durante? Cuando le pasas la escalera para que el tipo pueda saltar el paredón y robar. ¿Y cuándo es después? El ejemplo que te acabo de dar. O sea, la ley atrapa todo. Porque la ley penal pretende que todo el que tuvo que ver tiene que venir acá. Si no tuviste nada que ver, bueno, pero si tuviste que ver, vas a tener que responder. Por supuesto que el que interviene antes, durante o después, que no es el autor, va a recibir menor pena, pero condenado termina. Condenado termina, ¿sí? ¿Y qué es lo que el falso testimonio? Que cuando te llaman a declarar como testigo, vos lo tenés que hacer bajo juramento de decir verdad. Entonces, cuando a vos te pregunten, escúcheme, ¿usted vio algo de la notebook, de la mochila negra? No, tengo idea. Y vos mentiste. Entonces, si te llaman como testigo alguna vez, no hay otra. O decir la verdad o cometer falso testimonio. El falso testimonio tiene una pena de hasta 4 años de prisión. Está bastante retenido, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el testigo tiene la obligación de decir verdad. ¿Y cómo se comete el falso testimonio? Se comete mintiendo, negando, yo no vi nada, mintiendo es, oh, yo estaba en mi casa ese día no fui a trabajar, u ocultando la verdad, no decir lo que pasó. ¿Qué sabe el hecho? Nada, no hay que saber, hay que ocultar. También como cometer el falso testimonio, no, se llevó la mochila, sí se la llevó, mentiste. ¿Sí? Entonces, cuando toda distorsión de esa obligación de decir verdad es punible, ¿sí? Bueno, y acá viene, que me dejé para el último, ¿qué es esto? Para que se den una idea, en el edificio que está al fondo de esta avenida, que es donde yo trabajo, todas las semanas hay 6 salas de juicio en el subsuelo. Todas las semanas se hacen 3 juicios por delitos contra la integridad sexual. Todos los días. De las 6 salas, 3 integridad sexual. Cada sala debe tener 9 audiencias por día, más o menos. Las 6 salas. De ahí hay 3 por día de abuso sexual. Es un delito que lamentablemente ha crecido muchísimo, ¿sí? Y que tiene sus respuestas porque ha crecido mucho. Bueno, por el avance de la legislación por un lado, la legislación ha ayudado mucho al esclarecimiento de esto, por ejemplo con la ley de trata de personas, con el cierre de los cabarets de whiskería, de la prostitución callejera, con la eliminación del rubro 59 de los diarios, ahí estaban las ofertas, todo eso desapareció. Pero todo eso que tenía una consumación, porque somos gente grande y yo puedo hablar de esto, todo eso que tenía una consumación por esa vía, el que usufructó de eso no la tiene más. Entonces el delito se comete intrafamiliarmente. ¿Sí? Entonces el autor busca otra alternativa. El que quiere saciar esa necesidad busca otra alternativa. Y ahí nace con mayor incremento en la figura del abuso. A eso se le agrega cuando la Argentina firma, en el gobierno de Cristina Fernández, el convenio internacional con los delitos de violencia de género. Y cuando Menem firma el convenio de Belén do Pará, que es todo delito contra la mujer y la discriminación. Entonces es una legislación muy buena que atrapa todo tipo de comportamiento. Uno dirá, yo jamás me voy a violar una empleada que está a mi cargo. No sé. Pero los delitos contra la integridad sexual no solamente atrapan la violación,
que es el famoso acceso carnal, ¿sí? La violación. Atrapa todo tocamiento indebido, ¿sí? El acoso sexual en el Código Penal de Macri, que quiere aprobar, que no sé si va a salir, yo creería que no, porque si hay cambio de gobierno va a ser muy difícil, pero bueno, prevé el acoso sexual como delito. Hoy día no lo es. ¿Qué se entiende por acoso sexual? Todo comportamiento, ¿sí?, injusto que tiene que soportar la víctima, varón-mujer, sobre un contenido sexual. Palabras, gestos, mirada, ¿sí? Mientras no toques el cuerpo. Si tocas el cuerpo ya es abuso. Entonces, ese acoso hoy día no es reprimido en el Código Penal, pero tiene una consecuencia administrativa terrible. Barra civil. Donde te van a demandar por daño y perjuicio, por licencia psicológica, entonces, mucho cuidado con este tema. El que ejerce una profesión con contacto del cuerpo ajeno, hay que tener mucho cuidado. Y no vayan a creer que nosotros no tenemos imputadas por este delito. Se dan casos. A principio de año hemos condenado a una maestra jardinera de Villa Regina donde abusaba sexualmente de los nenes de Sala 3. ¿Sí? La presa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, este delito nace de un minuto a otro, por los instintos del autor o autora. Entonces, vos tenés en los delitos contra la integridad sexual la violación, bueno, después tenés otra figura que se llama la gravemente ultrajante, que no llega a ser violación, pero realmente es más que un tocamiento. Y el abuso sexual, que es la figura más básica, pero que está reprimida con pena de hasta 4 años, es todo tocamiento. Todo tocamiento. Y con un agregado. Ese tocamiento puede ser circunstancial o no. ¿A qué se le llama circunstancial? Por ejemplo, cuando vos estás en un subte, colgado así todo el mundo parado, quien fue alguna vez en un subte, está todo apretado así como ganado, como se dice, y vos con la mano tocas una zona pudenda de la mujer. Yo ni te conozco, vos no me conoces, ese es un abuso circunstancial, reprimido por la ley. Pero el que se dé en un contexto de hombre-mujer, ¿sí? En un contexto de hombre-mujer, en donde hubo o hay una relación de pareja, el delito tiene el agregado de la violencia de género. Y cuando vos cometís un abuso con el agregado de violencia de género, es un agravante del código. La pena se te aumenta, ¿sí?, sensiblemente por el marco de la violencia de género. ¿Qué es lo que es la violencia de género? Que Argentina firmó los tratados, ahora. Y ahora está la figura del femicidio, etc. ¿Qué es la violencia de género? La violencia de género hay que verla a todo conducta de hombre contra una mujer, que debe darse en una relación de mayor poder, de asimetría, ¿sí?, económica, laboral, ¿no es cierto?, posicional, lo que fuera, y el hombre saca jugo de eso y comete la figura de la violencia de género. La violencia de género, para que sepan, es un agregado de la conducta delictiva. Te vuelvo a repetir, hay abusos sexuales que no hay violencia de género, el tocamiento es circunstancial. Pero hay muchos delitos que son en un marco de violencia de género. El castigo del marido en la casa, por ejemplo, ¿sí?, denigrarla, amenazarla, todo eso son en marco de violencia de género, donde haya una relación de pareja o que haya habido una relación de pareja, ¿sí? En materia de trabajo, en nuestro ejercicio profesional, hay que tomar nota de esto, ¿sí? Porque hoy en día las cosas están muy dadas vueltas. ¿Qué te quiero decir? No va a tener un juez que te condene sin prueba. Pero te digo lo siguiente, cuando te hacen la denuncia por abuso sexual, te la vas a tener que bancar. Y se probará que no tuviste nada que ver, ¿sí? Yo no digo que haya denuncias falsas o lo que fuere, pero a veces son delitos difíciles de probar, porque ocurren en un ámbito realmente cerrado. Pero ya me voy a encargar de eso en el último tema. Pero hay que evitar entonces todo tipo de contacto.
¿sí? Para no incurrir en esto. Y te vuelvo a repetir, cuando hay violencia de género se mueve todo un aparato ahí del Poder Judicial, que es la Oficina de Atención a la Víctima, se hacen pericias, bueno, se mueven un montón de cosas, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, el último punto. Acá. ¿Cómo es la persecución penal? Esto me gustaría que lo conozcan porque es nuevo. Nosotros antes teníamos un sistema de enjuiciamiento, es decir, teníamos un caso, por ejemplo un robo con arma, y se juzgaba y se investigaba de manera escrita y después terminaba en un juicio oral. Y el que te investigaba era un juez. En cambio ahora el sistema es totalmente distinto en Río Negro, aunque él tiene muy parecido a nosotros, que se llama un sistema acusatorio adversarial. Es un nuevo paradigma de juzgar un delito. Y yo te lo voy a graficar así. Vos podés imaginarte el delito que quieras. Vos tenés acá. Este es el imputado. Vamos a suponer que este es el abogado defensor. ¿Sí? Este es el imputado. Y acá tenés un fiscal. Ahora el juez no interviene más. El que te investiga es el fiscal. Es decir, el fiscal toma nota, toma conocimiento de este delito. Entonces el fiscal te empieza a investigar. Dice la ley procesal del Río Negro que el fiscal te llama y te dice: mira, te estoy persiguiendo por abuso sexual. Es un hecho que habrías cometido tal día, a tal hora, en contra de fulana. Y vos te desayunás con eso. Te manda a llamar. Por supuesto que si no va te detienen. Así que tenés que ir. Y ahí te enteras. Tomás conocimiento y se me denunció. ¿Y esto cómo se descubrió? O decir, imputado. Ahí nomás el fiscal te dice: usted tiene que tener abogado. Tiene 3 días. O trae uno o yo le nombro el público. O sea, tenés que tener abogado. El fiscal en Río Negro, esto es la ley, tiene 4 meses para llevarte a juicio. Desde el día que te notificó. Tiene 4 meses. Ya se acabaron los delitos de diario, negociando, que estaban acá. ¿Y qué dice la ley? Si se le vence esto, se le cae el caso, lo perdió. Vos venís como imputado el 5.º mes y miren, terminó el proceso, usted no me llevó a juicio en 4 meses. Y el caso lo pierde, con las sanciones para el fiscal. ¿Sí? Entonces el fiscal es obvio que en 4 meses te va a llevar a juicio. En esa investigación que te hace el fiscal, que te empieza a investigar, va juntando pruebas el fiscal. Toda la prueba que necesita para llevarte a juicio, para lograr la condena. Si no junta la prueba, no te va a llevar a juicio. Le dice: mira, archivo el caso. Pero el fiscal va juntando la prueba, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el fiscal te produce la prueba de cargo en contra tuya y la va juntando, tiene la obligación de comunicarte. Mira, el ADN te dio positivo, te aviso. Te va llamando. O te manda mail, porque rige cualquier sistema de comunicación. Hasta un WhatsApp te puede ser el fiscal. Te dio positivo el ADN, te reconocieron en rueda de preso, te dio positiva la pericia caligráfica. Son todas esas pruebas que te involucran seriamente. Entonces, ¿qué hace el imputado y el defensor? Si hay alguna controversia entre los dos, en la forma en que se obtuvo la prueba, por ejemplo, te doy un ejemplo así, que te sacaron sangre por la fuerza. Entonces, viene el defensor y dice: no, esa prueba es ilegal. Bueno, si controvierten el fiscal y el defensor en esos 4 meses, el que resuelve el tema es un juez de garantía. Que Roca tiene 6 jueces de garantía. Lo llaman y dicen: mira, tenés que bajar al subsuelo, hay un problema. Y los jueces no están contaminados del caso para nada. Vos te sentás en la audiencia, el fiscal viene y dice: mire lo que pasó, esta cosa, el defensor le corre traslado, no, esta cosa, y el juez tiene que resolver inmediatamente. Toda audiencia se graba y se filma. Toda audiencia se graba y se filma. Entonces resolvió ahí el tema. Pero si no hay controversia entre estos dos,
el caso se va a juicio. Y en el juicio te vas a encontrar 3 jueces distintos, ¿sí? El mismo fiscal y el mismo defensor. Y el juicio, acá tenés un juez, otro juez, acá está el fiscal y acá está el imputado y el defensor. Y empieza el juicio y empieza toda la producción de la prueba. La que juntó el fiscal y la que haya podido juntar el defensor. Y se produce. Acá no hay más expediente. Nosotros bajamos juicio y yo digo, bueno, ¿a qué juicio bajaré? Entonces cuando yo bajo, ¿cómo se inaugura el juicio? ¿Cómo se abre? Se abre con lo que se llaman los alegatos de apertura. El fiscal le dice, señores jueces, traigo a juicio al señor que está ahí porque él cometió un delito de abuso sexual el día tanto a tal hora contra fulano y tal. Yo voy a probar que él la abusó con esta prueba, con esta prueba, esta prueba, esta prueba. Se le corre el traslado a la defensa y dice, mire, no coincido con el fiscal porque mi defendido no estuvo en el lugar del hecho, no conoce a la víctima, es totalmente inocente. Listo. Y empieza la producción de la prueba. Empieza a desfilar la prueba ante los jueces. Todo juicio es oral y público. Se graba y se firma. ¿Sí? Entonces los jueces viven por primera vez el caso. ¿Y quién gana? El que mejor litigó. ¿Sí? El que prevalece la palabra de uno contra otra, por supuesto, apoyado en prueba. ¿Sí? Ahora, ¿qué prueba? En derecho penal, todo se puede probar, con cualquier medio de prueba. No es que se diga, no, hay prueba testimonial, documental, no. Por supuesto que está esa, pero después vos podés probar con lo que quieras. Con lo que quieras. Y la criminología ha avanzado muchísimo. Por ejemplo, vamos a una violación. Entonces, quedó de la mujer un vello pubiano en la sábana de la cama del imputado. Y el imputado dice, mire, yo a la tipa no la conozco, yo no he estado con ella, ni nada. Bueno, después le allana la casa. El fiscal se introduce, agarra a la gente de criminalística y que se saquen todas las evidencias que pueden agarrar. Y agarran un pelito pubiano de la mujer. Chao. Entonces, vos decís, usted dijo que no la conoce, que no la vio nunca en su vida. ¿Qué hace un pelo pubiano de la víctima en la cama suya? Chao. Vamos al revés. El imputado declara igual, pero cuando le hacen el peinado pubiano al imputado, le sacan un pelo de la víctima. ¿Sí? O el imputado va a la casa de la víctima, la viola y se va. Pero hay un pelo de la cabeza del tipo. Entonces va a agarrar ese pelo, le arranca uno acá, y el bulbo, el ADN 99,99. Eso es una prueba. ¿Sí? Y así la que se te ocurre. Hoy día, los WhatsApp, los mensajes de texto, la computadora, las llamadas perdidas, las llamadas atendidas, todo queda grabado. Vos, aunque borres todos los WhatsApp en este momento, borres todos los mensajes de texto, estas las limpias todas, se te descubre todo. Aunque borres todo. Hay que aprender a partir de hoy qué querés escribir y qué querés recibir. ¿Y qué podés? Porque por más que vos recibas el mensaje y vos decís, suponete que te va acosando el tipo, yo decía, ay, qué tarada, borré todo, me quedé sin prueba. No te quedaste sin prueba. Está todo grabado. Hay dispositivos que tienen estos aparatos adrede, donde se puede sacar todo. Es más, si vos tenés un celular y vos te vas a Chole de la tarde, cometer hechos delictivos y te viniste para acá, no te vio nadie, pero la víctima dice, bueno, ¿qué hace el fiscal? Libro oficio a la compañía de teléfono, Movistar, ¿qué número? Tal, bueno. Dígame si el número Movistar a tal hora estaba en Chole. Y la antena te captó. Vos no hiciste una llamada, pero el celular te va siguiendo. Te va siguiendo. Entonces vos, que dijiste yo no estuve en Chole, fíjate que decís, vos tuviste en Chole, el celular. Es decir, todo se puede probar. Por cualquier medio. Lo único que va a pedir la ley
es que la prueba que te use el fiscal para acusarte y el tribunal posteriormente para condenarte es que haya sido obtenida legalmente. No mediante tortura, azote, o que haya sido ilegal. El fiscal se te manda en la noche a tu casa y piensa que eso dice, ay, acá no tengo nada. ¿Cómo se hace legalmente? ¿Cómo se hace un allanamiento legal? Primero, como estás violando una garantía constitucional que es la inviolabilidad del domicilio, el fiscal le tiene que decir a un juez, el que te viola la garantía es el juez. Y el juez, para violar la garantía, la ley, no quiero ir muy fino, pero te pide muchos requisitos. Si esos requisitos están ahí, le dice al fiscal, mire, está fundado su pedido, acá va la orden, y te da la orden. Y el fiscal te toca la puerta y dice, el juez tanto me autoriza a entrar, tengo que sacar las cosas. Y vos a veces podés allanar o registrar cosas. No hace falta que te lleven nada. Un día el fiscal dice, ¿cuál es su cuarto? A ver, listo, toma nota y listo. ¿Por qué? Porque la víctima dijo, mire, yo no sé cómo se llama el tipo. Yo sé que vive en tal lado, me viola en la vivienda de él y en la pared de atrás del respaldar de la cama tiene un loro pintado. Entonces el fiscal te allana. Pero para registrar la casa, no te quieres secuestrar nada. Entra a tu cuarto y ve el loro pintado en la pared. Tú tenías razón, la víctima. Y en el punto dijo, no, sí, pero me acuerdo que no encontró en mi casa. ¿Y cómo sabe lo del loro? Entonces, eso es otra prueba. Entonces, lo ideal sería que todo lo que sea derecho a la intimidad, ¿sí? A la inviolabilidad de la correspondencia, por correspondencia ya se entiende en sentido amplio, ya se entiende los WhatsApp, mensajes texto, los emails, todo eso entra en correspondencia. Todo eso tiene que tener orden después competente, ¿sí? Entonces, solo así la prueba legal puede ingresar al proceso penal. He concluido. Si hay preguntas, respondo. Y si no, muchas gracias.